Continuamos en Noticias a las 7 AM. Vamos a hablar ahora acerca de ¿hay o no mecanismos eficientes en Guatemala para velar por la transparencia de los recursos públicos? ¿Cómo estamos en cuanto al tema de corrupción y otros asuntos relacionados a esto? Nos acompaña acá en el estudio Carmen Aida Ibarra, ella es directora del Movimiento Pro Justicia. Bienvenida, Carmen Aida, buen día. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenida. La semana pasada se ha hecho todo un esfuerzo en la conmemoración de estos temas en contra de la corrupción. El día de ayer vimos la carrera organizada por Acción Ciudadana. En ese contexto, en Guatemala, ¿hay o no mecanismos eficientes para combatir la corrupción desde el Estado? Hemos dado pequeños pasos con todo lo que se ha aprobado. ¿O cuál podría ser el diagnóstico a estas fechas? Pues mire, muy rápidamente, tenemos instituciones y tenemos legislación, todo en términos muy adecuados. Yo diría que si lo comparamos con otros países de la misma región latinoamericana e incluso de otras latitudes, encontramos que estamos bastante avanzados en la legislación y en la existencia de instituciones, pero en realidad no hay una práctica eficiente, una aplicación exitosa de esas instancias, de esos mecanismos, de esos procedimientos que establecen las leyes. De manera que hay países en donde no hay, por ejemplo, ley de libre acceso a la información, no hay una ley anticorrupción como si las tenemos, tampoco hay tantos órganos encargados del control. Sin embargo, los índices de corrupción son bastante menores. Así que no tenemos eficiencia en la aplicación de esa legislación anticorrupción que tenemos, porque somos lamentablemente una sociedad y un país que ha estructurado, por lo menos en los últimos 12, 15 años, una práctica de la corrupción que es difícil desmontar y desmantelar de la noche a la mañana. Y hablando de órganos, ¿cree usted necesaria la Secretaría de Control y Transparencia que ahora pretenden crear a través de un decreto legislativo? A mí me parece que el organismo ejecutivo necesita tener un órgano que desde el Ejecutivo de alguna manera contribuya a generar políticas de transparencia y a generar políticas contra la corrupción desde el organismo ejecutivo. Lo que no necesita es un ente paralelo a la Contraloría o al Ministerio Público que esté investigando, que esté de alguna manera persiguiendo a gente del mismo gobierno, del mismo partido o de la oposición, que sería un caso pues tremendo, porque para eso existen otras instituciones. No son eficientes, hagámoslas eficientes, pero no podemos crear entes paralelos, de manera que el Congreso de la República y todos nosotros tendríamos que estar muy atentos a la propuesta que haga el Ejecutivo en cuanto a las funciones y atribuciones de la Secretaría de Transparencia, para no crear ninguna entidad que posteriormente pueda ser declarada un ente paralelo al MP o a la Contraloría. Y además contradictorio que el mismo Ejecutivo controle a sus funcionarios, es decir, no les tiene confianza, ¿verdad? Correcto. ¿Sabe quiénes están ahí? Si nos retrotraemos a los inicios o al origen de lo que ahora es la CECIT, o sea, la Secretaría de Control y Transparencia, encontramos que había una comisión anticorrupción, pero era un ente que no tenía que andar persiguiendo corruptos u olfateando donde había corrupción, sino un ente generador de políticas públicas, que es lo que no tenemos en este país. Necesitamos desde el Ejecutivo la propuesta o el lanzamiento de políticas públicas de transparencia, de combate a la corrupción, que posteriormente puedan convertirse en políticas de Estado y que sean aplicables a los 3 organismos del Estado y a sus entidades autónomas y descentralizadas. Esas propuestas de carácter ideológico, de carácter técnico, podrían salir de un ente de esa naturaleza, pero andar monitoreando a la oposición porque está molestando mucho, que un poco creo que era la naturaleza que tenía este ente, que yo diría que con muy buen tino la Corte de Constitucionalidad frenó, y lamentablemente no lo hizo antes, porque la Corte debió de alguna manera haber tomado la delantera, porque
al haberlo hecho en este momento a petición de una diputada que ha sido acusada por ese ente que ahora es declarado inconstitucional, de alguna manera introduce su sentencia en un campo de batalla político partidario, y eso no es bueno. Ahora bien, revisando un poco la historia reciente del país, uno ve un expresidente de la República con serios problemas con la justicia estadounidense, que lo reclaman, lo desean extraditar para que allá encare a la Fiscalía Federal de Nueva York en Manhattan por el tema de malversación de fondos, corrupción. Un expresidente del Congreso ya condenado, hablamos del exdiputado Eduardo Meyer, con estos 82 millones de quetzales que pues nadie sabe dónde están, se esfumaron, se desaparecieron, nadie sabe. Y vemos por otro lado puentes que se caen, edificios, el de San Marcos, el de Gobernación, una millonada, y el edificio no soportó el terremoto. Con estos casos tan paradigmáticos, el guatemalteco de buena fe como que le da pavor meterse a la función pública. Claro, porque lo que sucede es que todo nuestro entorno está así. Yo mencionaba que en el posconflicto, que en los últimos 15 años es cuando se estructuró una corrupción que ahora la vemos inmanejable, porque antes teníamos corrupción normal, común, a un país en donde algunos alcaldes, algunos funcionarios públicos, algunos empleados públicos pegaban mordidas, pedían comisión, y por ahí algunos desfalcos, muy, grave para la función pública, pero digamos nada como lo que tenemos ahora. Lo que sucede es que a esa corrupción cotidiana de menor rango, digamos, incluyendo las tarascadas que podían meter desde el Ejecutivo los expresidentes. Ya Vinicio Cerezo mismo decía que su tía le había recomendado que robara, pero que robara poquito, y él se atuvo a ese consejo. Pero resulta que en el camino, y eso fue en el puro posconflicto, con todas las dinámicas que hubieron, o que hubo, resulta que se crearon nuevas estructuras de corrupción, pero para proteger al crimen organizado, y eso es más difícil, porque eso ya no es solamente un fenómeno social, eso ya es un fenómeno criminal, que introduce a la corrupción como parte ya integrante de una práctica de la delincuencia organizada exitosa, porque ya no es simplemente que alguien que ejerce poder público o que tiene cuello quiere sacar unos lenes de más, o que medio quiere enriquecerse. Aquí estamos hablando ya de cantidades extraordinarias de millones de quetzales que se mueven para procurarle impunidad a los miembros del crimen organizado. Son millones de quetzales que se mueven al año para procurar libertad en el ejercicio de las prácticas de la delincuencia organizada, de manera que estamos hablando ya de otro tipo de corrupción, no es de la normal que había y que debía ser combatida. Entonces no combatimos aquella, no combatimos esta. De hecho, ahora ya es bastante inmanejable. Por eso decía, ya tenemos un fenómeno que es criminal, ya no es solamente un conjunto de delitos encajonados en la corrupción, que no dejaban de ser un fenómeno social, comportamientos sociales criminales o delictivos. Ahora tenemos a la corrupción como parte del crimen organizado, y eso es verdaderamente grave porque se amenaza el sistema político en el país.